¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en otro diálogo con el mundo. Hoy estamos en Canadá con un invitado muy especial. Estoy hablando de Yuri Alexander Romaña Rivas, abogado afrocolombiano. Él es actualmente estudiante de doctorado en Derecho comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad McGill en Canadá. Es igualmente codirector de la Clínica Jurídica Transnacional afiliada al Centro para los Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico de esta misma universidad. En el 2022 recibió la beca nacional Vanier, otorgada por el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, y también recibió la beca John Peter Humphrey en Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales, otorgada por el Consejo Canadiense de Derecho Internacional. Yuri cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Estudios Legales en American University en Washington College, en la Escuela de Derecho en Washington, donde estudió con la beca Fulbright. Obtuvo su título de abogado de la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba, en Colombia. Hoy, por supuesto, está invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Estudios Internacionales Worski y también nuestro gran invitado, por supuesto, quien nos colabora en todo lo que hacemos, el Diario del Huila. Yuri, qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, profesor Alfredo Vargas, por esa presentación. Gracias por tenerme en este espacio. Es para mí un honor poder aquí estar participando y compartiendo un poco de mi experiencia académica acá en Canadá con todos y todas ustedes. Bueno, muy bien. Este es un espacio en donde mostramos a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad en general de nuestro país, cómo colombianos pues han tomado una decisión que no es fácil, que es una decisión compleja de salir del país, de formarse, de capacitarse. En ese sentido, Yuri, tú vienes del Chocó, de una región que pues tiene una cantidad de barreras y obstáculos como las tenemos nosotros aquí en el sur de Colombia para precisamente abrirnos estos espacios. ¿Cómo fue esa oportunidad que se abre? Comencemos por Estados Unidos porque nos interesa mucho esa experiencia y después llegamos a Canadá. Muchísimas gracias, profesor Alfredo. Sí, como usted bien lo ha descrito, en el Chocó siempre existen muchos retos. Existen muchas barreras, como usted sabe, históricas, que limitan mucho el acceso a oportunidades. Digamos que yo siempre considero que he sido una persona privilegiada de poder acceder a ciertas oportunidades en las cuales no podría estar donde estoy hoy en día, ¿no? Y eso se debe a muchas manos, muchas instituciones que han contribuido para facilitar y crear esos espacios. Digamos que todo comienza a partir de un programa que se llama el programa de becas Martin Luther King. Ese es un programa de becas financiado y apoyado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia en su momento, con el cual se buscaba ofrecer a estudiantes afrodescendientes e indígenas la posibilidad de acceder a programas de formación en liderazgo y en inglés, básicamente 2 años. Entonces, la práctica, como funcionaba, era por las mismas limitaciones que se tienen en la periferia de Colombia, en las regiones más apartadas. La idea de este programa era que profesores de inglés competentes, muchos de ellos, digamos, como se suele decir, nativos, fueran hasta las regiones a dar clases los fines de semana, viernes y sábado. Entonces yo postulé para hacer este programa cuando estaba en cuarto semestre de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó, y para eso se tenía en cuenta como experiencias de liderazgo, trayectoria de liderazgo que uno hubiese tenido como persona joven, y también el desempeño académico, y digamos que cumplía con ambos requisitos, lo cual me permitió ser seleccionado como uno de los primeros 10 estudiantes beneficiarios de este programa. Y entonces por 2 años recibí una formación en inglés de muy buena calidad y también en temas de liderazgo, lo cual me abrió la puerta para que posteriormente pudiera tener las habilidades en inglés que me permitieran aplicar a la beca Fulbright. Que la beca Fulbright, como muchos de ustedes saben, o si no saben se los comparto, es una beca que está abierta para realizar estudios de intercambio con Estados Unidos, entre colombianos, entre
estudiantes colombianos y estudiantes estadounidenses, que facilita el intercambio cultural y académico. Y a través de esa beca, en el 2011, yo tuve el privilegio de realizar mis estudios de maestría en Derecho Internacional y Estudios Legales en American University, Washington College of Law. Y eso me abrió muchas puertas para luego poder ser abogado, de trabajar en mi misma universidad como asistente de investigación en American University, y luego poder ser abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí se abrieron otras puertas que, como luego regresar a Colombia y trabajar con la Jurisdicción Especial para la Paz, como abogado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y luego de eso decidir lanzarme en este proyecto de hacer un doctorado en Canadá, lo cual estoy haciendo en la actualidad. No, qué interesante todo lo que nos estás contando, sobre todo porque es un proceso bastante largo. El solo hecho de estar aprendiendo durante 2 años inglés. Y bueno, entonces los profesores norteamericanos iban directamente a Chocó a enseñarte. Sí, iban todos los viernes y sábados. Entonces, digamos que ellos viajaban desde Medellín, desde el Centro Colombo Americano, que era como la institución académica encargada de ejecutar este proyecto, por decirlo de alguna manera. Y digamos que este proyecto no solamente estaba en Quibdó, pero estaba en otras ciudades de Colombia, con alta presencia, digamos, de estudiantes afrodescendientes e indígenas. Estamos hablando de Cartagena, Cali, Medellín, Bogotá, pero en Quito no existe una sede del Centro Colombo Americano. Claro. Entonces, para que pudiera funcionar en Quito, se tuvo que enviar docentes desde el Centro Colombo Americano ubicado en Medellín. Entonces, tenemos profesores de diferentes nacionalidades, no solamente de Estados Unidos, pero teníamos profesores y profesoras de Inglaterra, de Canadá. También tuvimos profesores de Colombia que son docentes de idiomas en el país, muy competentes. Entonces, digamos que tuvimos una muy buena exposición como a una buena gama de docentes que nos permitieron como adquirir una buena bases lingüísticas a quienes participamos en ese programa. Muy interesante. No conocía esa experiencia y qué bonito, ¿no? Porque en efecto les abre las posibilidades a estas poblaciones que están tan marginadas de esa oportunidad. Tú mismo lo dices, no hay centros de idiomas, no hay ninguna forma pues de aprender el idioma, y el solo hecho de que llegasen los profesores, que los eligieran a ustedes. Bueno, ¿y cómo les fue a los otros compañeros, a los otros compañeros que estudiaron contigo? Sí, digamos que el programa de becas Martin Luther King ha sido un programa exitoso, y eso ha permitido que se sostenga en el tiempo, porque muchas de las personas egresadas de este programa han proyectado las ventajas de este programa. Entonces han accedido, al igual que yo, a oportunidades de formación en el exterior, o han ejercido roles de liderazgo a nivel nacional. Entonces, digamos que en lo que corresponde a mi cohorte, si lo puedo decir así, la cohorte entre 2007 y 2009, la mayoría participaron en procesos de formación a nivel internacional, procesos de intercambio, o procesos laborales a nivel internacional. Recuerdo un par de casos puntuales de colegas que se fueron a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo, otros que fueron a hacer intercambios de veranos a universidades de Estados Unidos, otros que, al igual que yo, fueron a hacer estudios de maestría, y otros que actualmente están haciendo estudios de doctorado también, que son egresados de este programa de becas. Entonces, digamos que en términos generales el programa ha cumplido con las expectativas, que era poder proporcionar a integrantes de estas comunidades las herramientas para luego poder competir y acceder a estos espacios, porque lo que se notaba mucho era como que se querían generar estos espacios, pero si las personas no tenían el requisito básico del idioma, pues era difícil que pudiera ser a la Universidad de Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, digamos, algunos de estos países de habla inglesa. Entonces se tenía que iniciar por ese proceso de formación para tener una masa crítica. Y digamos que con el paso del tiempo se ha demostrado que, obviamente,
Esto es un programa muy excepcional, muy limitado, ¿no? Como es un Claro. grupo mínimo de estudiantes afrodescendientes indígenas que se pueden beneficiar, pero pese a ello, yo creo que el impacto ha sido real y ha sido positivo. Mira lo interesante que tú nos planteas. En este momento, pues el programa también lo ven las directivas de la Universidad Surcolombiana. Yo soy uno de los convencidos que si uno quiere abrirle las puertas a los estudiantes, yo he tenido la oportunidad de viajar por varias partes del mundo, el idioma es el requisito que te abre la puerta definitivamente, y porque hoy día no basta con tener el título de ser profesional, y la cantidad de becas que se pierden es inmensa realmente, precisamente por el no cumplimiento de este requisito. ¿Y el programa continúa en este momento? Sí, el programa continúa en las ciudades que yo mencioné, continúa. Ha sido un reto y en algún momento nosotros tuvimos que escribir cartas porque siempre existen estas, digamos, competencias por priorización de inversión de recursos. Entonces siempre hay que Ajá. estar a veces en la puja porque miren, este programa funciona, hay que mantenerlo, porque es un programa que se realiza, digamos, en alianza entre múltiples actores, Sí. universidades, el Estado colombiano, el gobierno estadounidense, digamos, representado a través de la embajada, y los centros colombos americanos, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que es bueno mantener esa sinergia y ha funcionado hasta el momento. Entonces, yo espero que siga a futuro porque ha sido un, digamos, un programa de oportunidades específicas, no necesariamente abstractas, sino específicas, en el cual Uh-huh. uno puede ver que el proceso de formación tiene los resultados esperados. Y nosotros nos mantenemos en contacto, no solo digamos los estudiantes, los estudiantes de mi cohorte, sino también los estudiantes de otras cohortes. Yo puedo ver cómo el programa ha evolucionado y el alcance que ha tenido y la popularidad que tiene entre muchos estudiantes, que Qué si bueno. no es por este tipo de programa, no Claro, pueden acceder a un proceso de formación en inglés. Y como usted bien lo claro. mencionaba, profesor Wilfredo, en el siglo XXI, tener habilidades en un segundo idioma, como el inglés, es algo clave para poder abrirse espacio en escenarios tan competitivos, de formación académica, ¿no? Y también de espacios profesionales. Excelente. Yuri del Chocó llega a Washington. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el golpe del inglés aprendido en Colombia versus el inglés diario de los Estados Unidos? Además con el inglés técnico y académico del derecho, porque no era solamente cualquier inglés, sino que te vas a enfrentar a una maestría en derecho internacional, donde el lenguaje incluso desborda al inglés Mm, mismo. ¿Cómo te fue con mm. eso? Sí, yo creo, y digamos que, muchas gracias por esa pregunta, es muy importante. Y ahí yo quiero como hacer referencia a un par de elementos que creo que son esenciales y esto más a modo no solamente de experiencia personal, sino muchas veces de consejo para los y las estudiantes, sobre todo para ellos y ellas que no nos escuchan, que creo que es importante tenerlo en mente. Lo primero es ser consciente de las debilidades que uno tiene y trabajar para llenar esos vacíos, ¿no? Esas falencias. Yo creo que eso es clave, uno ser consciente y muchas veces no pretender de que esas debilidades no están allí. En mi caso, yo sabía que pese a que había estudiado inglés por 2 años en Colombia, que me había ido bien en el examen de TOEFL, todavía requería, un, digamos, continuar estudiando, y fortaleciendo el inglés. Y antes de iniciar mi programa de maestría, lo que yo hice, y esto es algo que yo siempre recomiendo a las personas, cualquier nivel que estén aprendiendo el idioma, fue volverme un ávido lector de noticias en inglés. Ajá. Cuando uno llega al nivel en que es capaz de leer, y esto solamente para mencionar ejemplos, noticias en un periódico como el Washington Post, el New York Times, que es capaz de leer artículos y comprenderlos, eso demuestra que el nivel de inglés de uno está creciendo, ¿no? O leer la BBC de Londres, ¿no? En British Broadcaster, eh, y eso le permite a uno crecer. Entonces lo que yo me puse como ejercicio fue, todos los días, antes de hacer
en cualquier actividad, yo leía el periódico y hacía transcripciones, como un niño, hacer transcripciones. Qué interesante. Me leí el artículo y hacía transcripciones. Y yo pude notar el crecimiento sustancial de mi vocabulario, de mi comprensión del idioma, porque esto es de repetición y el ejercicio de escribir es muy importante para el cerebro. Entonces, digamos que eso fue una primera etapa. Y también el programa Fulbright permite que uno vaya unos meses antes de iniciar la maestría. Entonces, digamos que antes de iniciar mi maestría, yo llegué a Estados Unidos y ellos me enviaron con un programa que se llama Getaway. Y eso me permitió, como un programa de apertura, ¿no? Que te abre las puertas a los Estados Unidos, te pone la cultura, te ayuda a fortalecer tus idiomas, tus competencias idiomáticas antes de que inicies tu programa académico. Y yo tuve la oportunidad de hacer eso en la Universidad de Arizona, en Tucson. Entonces estuve allí por algunos meses y eso me sirvió mucho para seguir fortaleciendo, seguir estudiando, aclimatarme al país y poder estar listo para iniciar mi maestría. Y lo otro que yo creo que fue muy importante para mi maestría, y que esto no es secreto, pero yo era consciente de que para poder ir de la mejor manera posible en la maestría, tenía que no solamente tener un inglés competente, sino un inglés jurídico competente. Eso ya es otro nivel, ¿no? No es lo mismo hablar español, sino que hablar español jurídico, como usted bien lo sabe. Entonces, en ese punto, lo que yo hice fue asegurarme de que antes de ir a mis clases yo ya me hubiese leído el material. Claro. Eso me permitía saber de qué íbamos a hablar y estar muy al tanto de los diferentes debates que estaban ocurriendo en la clase, ¿no? Entonces era un ejercicio exigente porque era un número de lecturas importante, pero la clave estaba en poder hacerlas con tiempo, ¿no? Así yo podía investigar el vocabulario que no conocía, ¿no? Y saber cómo se utilizaba y también poder llegar a la clase ya preparado, con mis propias preguntas y poder participar, digamos, de una manera mucho más activa, lo cual hace que uno le pueda sacar como el mayor jugo y el mayor provecho a las clases. Entonces son como pequeñas estrategias que uno puede como diseñar para minimizar estas barreras, ¿no? Que están allí, pero que uno hace que la experiencia sea muy llevadera, porque la realidad es que hay como dos aspectos que siempre generan retos para los estudiantes. Uno es la adaptación social y otro es la adaptación académica. Yo tuve colegas que me decían, pucha, yo en Colombia era un estudiante genial, fenomenal, pero llego acá y pues hay gente que es mucho más brillante que yo. Claro. Y siempre en las clases no puedo seguir el ritmo de los debates que se están teniendo, ¿no? Claro. Pero en competencia en muchas de estas grandes universidades en Estados Unidos. Entonces eso requiere, y mucho de, digamos que eso requiere un esfuerzo extra, pero mucho de ese esfuerzo extra también se hace necesario por las falencias que uno, no por falta de diligencia, pero simplemente por la falta del contexto académico o por las diferencias del contexto académico en las cuales uno creció en Colombia, digamos, son distintas a las que uno se expone en otros lugares del mundo. Entonces, hacer ese proceso de adaptación académica, en el caso del derecho, por ejemplo, en Estados Unidos, se aplica mucho los conceptos socráticos, el docente llega, habla por 1 hora, 2 horas y es como la última palabra y los estudiantes solamente toman nota. En Estados Unidos tú llegas y vas a tener una charla con el profesor sobre la temática. El profesor está allí para ser un orientador, ¿no? Un guía. Y obviamente tiene más experiencia que tú y que conoce estos temas, pero no necesariamente va a ser el docente magistral que tú estás acostumbrado. Entonces, hacer ese cambio de paradigma muchas veces cuesta. Y el tema social muchas veces, que es que las personas, por ejemplo, les da muy fuerte estar fuera de su familia, muy alejado de su familia, de su comunidad, el frío, que sabes que te vas a exponer el tema de los cambios de temperatura con base en las estaciones. Entonces, digamos que ese es otro reto que las personas pueden enfrentar y que hay que saber manejar con el paso del tiempo. Y solo de manera puntual, digamos, a mi arriba a Estados Unidos, cuando yo llegué a Tucson,
Obviamente, viniendo del Chocó, digamos, donde nosotros no tenemos las estaciones, yo llego allá en enero, cuando es el invierno, entonces lo primero es como, pucha, hace mucho más frío el que ya había experimentado, ¿no? Y digamos que Tucson, Arizona, no es de los lugares más fríos de Estados Unidos, pero Claro, era mucho más frío de lo que uno piensa que es Bogotá, ¿no? claro, Eh, claro. Se da cuenta de que, digamos, eso puede ser siempre un reto, pero la clave está en uno. Lo que todo el mundo le sugiere a uno es compres una buena chaqueta, consigas unas buenas botas y tenga la fortaleza mental para sobrellevarlo, y creo que la experiencia se puede hacer mucho más amena. Excelente. Entonces te comienzas a meter en el tema del derecho internacional, la formación, pues obviamente en American University es una de las universidades más prestigiosas precisamente en estos temas de derechos humanos, Washington como tal, la ciudad. ¿Cómo te fue en esa vida en Washington? Sí, digamos, esto no es un secreto. Washington es una ciudad donde convergen como muchos factores que la hacen una ciudad única, ¿no? Eh, es la ciudad donde se asientan las embajadas más importantes del mundo, entonces todos los países del mundo tienen como su embajada más prestigiosa está en Washington, y eso hace que obviamente allí se generen espacios de intercambio muy importantes. Además de la presencia de las embajadas, es una ciudad con una alta presencia de organismos internacionales, y estamos hablando de el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, solo por mencionar algunos ejemplos, muchas ONG que quieran hacer incidencia. Obviamente está el gobierno, la sede del gobierno federal de Estados Unidos, el Congreso, la Casa Blanca. Entonces, digamos que es un escenario propicio para trabajar en estos temas de derecho internacional y derechos humanos, porque no Claro. solamente es la teoría, sino que uno ve en la práctica cómo estos debates tienen lugar, ¿no? Los diferentes escenarios que se generan para que uno pueda hablar de todos estos retos. A nivel de Colombia hay una gran comunidad colombiana muy activa en temas de derechos humanos y derecho internacional en Washington, D.C. Digamos que yo puedo establecer contacto con estas personas, eh, conocer, digamos, cómo se plantea un poco la agenda, sobre todo en lo que a mí compete, que es el tema de derechos humanos en Estados Unidos, la agenda que es relevante para Colombia. Eh, Ir a escuchar, aprender de las personas que han estado haciendo esto por muchos años. Entonces, digamos que Washington te ofrece ese punto adicional que otras ciudades no te ofrecen. Uno puede decir que Nueva York te puede ofrecer eso porque está en Naciones Unidas, pero digamos que Washington tiene un punto adicional en temas de crecimiento cultural que otras ciudades necesariamente no te pueden ofrecer. Eh, Muchas otras universidades te ofrecen, digamos, una formación académica parecida, pero digamos, estar allí en Washington y desenvolverte en su día a día, yo creo que ofrece unas herramientas muy importantes, por lo menos en mi caso. Y digamos que el día a día, lo que yo hice fue, cuando fui a la facultad, como para facilitar la vida, fue tratar de encontrarme un lugar que quedara cerca de la universidad, que pudiera caminar, que pudiera caminar todos los días, ¿no? Y eso te permite poder poder pasar más tiempo en la biblioteca, no tener que preocuparte porque el bus te va a dejar, que el metro está caro, todas estas cosas, digamos, así pagas un poco más, te facilita mucho la vida vivir cerca de la universidad, sobre todo en un país que no es el tuyo, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso fue muy importante. Bueno, y entonces comienzas, desarrollas tu maestría, adquieres pues todos estos conocimientos, todas estas habilidades y te devuelves para Colombia. Terminas y te devuelves para Colombia a trabajar en la JET, fue lo que te entendí. Varias cosas allí, digamos que tuve el privilegio, se me dio la posibilidad y esto fue muy circunstancial, yo fui a una feria de trabajo y de mi misma universidad donde venían como diferentes organismos, diferentes instituciones a ofrecer como sus oportunidades a los estudiantes, y yo hablé con esta señora que estaba
en representación de American University, como hablando de las oportunidades que se tenían a nivel de la universidad. Y me compartió esta oportunidad para ser asistente de investigación en la Facultad de Derecho. Y yo apliqué. También apliqué por simultáneamente otra posibilidad con el Banco Interamericano de Desarrollo y recibí respuesta de ambos, pero en el banco me pedían que fuera, el Banco Interamericano me pedían que fuera pasante por 2 meses. Y pues yo no tenía la capacidad económica para quedarme en Washington, D.C. por 2 meses sin tener ningún tipo de ingreso. Entonces esa oportunidad fue descartada. La otra oportunidad era ser asistente de investigación a tiempo parcial y no era mucho el dinero, pero yo lo veía más como la oportunidad de seguir ganando experiencia internacional, ¿no? Como ya Claro. teniendo el título te permite acceder a una oportunidad de aplicación práctica lo aprendí. Entonces, digamos que allí trabajé con la Academia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de American University en un proyecto sobre el debido proceso, los estándares del debido proceso a nivel del sistema interamericano y a nivel del sistema universal. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Y después de eso, también se dio la oportunidad de que apliqué a una posibilidad laboral que se abrió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Ajá. todo fluyó. Mi aplicación fue vista con buenos ojos, luego me llamaron a la entrevista y afortunadamente me terminaron haciendo la oferta laboral que terminé aceptando y allí trabajé en la Comisión Interamericana por 5 años y pico, casi 6 años. Y después cuando se da toda la coyuntura del acuerdo de paz en Colombia, lo cual yo he creído y sigo creyendo como el mecanismo más adecuado para que podamos avanzar como sociedad ah, hacia digamos, a un estadio de coexistencia pacífica. Eh, una magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz me dijo que había escuchado mi perfil y que me quería proponer si yo estaría interesado en trabajar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Para mí fue una decisión bastante compleja. Eh, no compleja por, no compleja porque no me interesara, ¿no? Sino compleja porque yo ya llevaba un tiempo viviendo por fuera, Ujú. digamos que las condiciones salariales en Estados Unidos son sustancialmente mejores que las que me ofrecían en la JEP, pero al mismo tiempo yo pensaba que era una oportunidad linda para seguir creciendo, seguir aprendiendo y por qué no aportarle un poquito, un granito de arena a la construcción de paz en Colombia, ¿no? Pasar Claro. de la retórica a la práctica. Entonces yo decidí aceptar la oferta después de una profunda reflexión y decidirme a trabajar a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual creo que fue la decisión correcta. Pese a sus retos, pese a todas las vicisitudes, pese a la complejidad, a la dinámica, las tensiones que existen en Colombia en torno al tema de la construcción de paz, muchas veces. Creo que es una institución que está haciendo un trabajo importante, lo cual se ha visto reflejado en el reconocimiento que paulatinamente la sociedad colombiana le ha dado a sus aportes. No que sea perfecta, no es una institución perfecta, pero creo que tratan de hacer un buen trabajo. Entonces, digamos que estar expuesta a esa realidad para mí fue algo enriquecedor. Aprendí muchísimo, crecí bastante, comprendí mucho más las complejidades que tenemos como sociedad, lo difícil, las zonas grises de un conflicto armado como el colombiano, porque muchas veces uno desde la barrera tiende a categorizar, ¿no? Casi que definitivamente entre buenos y malos. Pero cuando uno tiene la posibilidad de hablar con las personas que han participado en el conflicto armado colombiano, las víctimas del conflicto armado, digamos que empieza a comprender que no existen posiciones rígidas y que son realidades muy complejas y que siempre la línea
ser un potencial perpetrador y ser una potencial víctima puede ser bastante estrecho, ¿no? Más de lo que uno cree. Entonces, digamos que para mí fue una oportunidad de crecimiento personal y profesional única, pero yo tenía este sueño también de querer hacer mi doctorado, entonces luego apliqué a hacer el doctorado en McGill y afortunadamente se dio y estoy aquí. Qué interesante. Bueno, entonces estás en la JET, se te abre la oportunidad de estudiar en McGill, ya es, digamos, bueno, el ambiente de Canadá, además de ser mucho más frío, llegas entonces a esta universidad. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo te postulaste? ¿Cómo te admitieron? ¿Cómo fue ese trámite allí? Sí, muchísimas gracias, porque esto siempre es como algo que uno obvia, pero que es muy importante, ¿no? Digamos que yo empecé a leer sobre la universidad con tiempo, digamos, a familiarizarme, a tratar de familiarizarme con qué buscaban en sus estudiantes de doctorado, ¿no? Como qué tipo de estudiantes de doctorados, de doctorantes ellos suelen admitir. Y allí fue clave poder platicar con egresados colombianos del programa, ¿no? Personas colombianas que ya han hecho o que hicieron este doctorado en el pasado y me compartieron información sobre las virtudes, las ventajas de hacer un doctorado en McGill, los retos también que vienen asociados, de estar en Canadá, de estar en Montreal, sobre todo el tema del clima, porque hace frío de verdad, son 5 o 6 meses de frío de verdad, que arrancan en noviembre y se va casi, que se termina casi en mayo, no a inicios de mayo. Entonces, eso es cierto y hay unos meses, obviamente, que los 6 meses esté cayendo nieve, pero se baja la temperatura y hay unos meses donde cae nieve con cierta intensidad, entonces digamos que eso es bueno como uno poderlo hablar con las personas que lo han experimentado, pero se puede hacer. Y digamos que el hecho de que yo había vivido en Estados Unidos, en un país con las estaciones, ya me daba como un punto de partida, ¿no? No es lo mismo salir del Chocó a Tucson, Washington, que salir del Chocó a Montreal, Canadá. O sea, Claro, el extremo del extremo. exacto, exacto. Entonces, digamos que ya tenía un punto de referencia que me ayudaba a tener una idea cómo afrontar ese reto. Y bueno, digamos que yo había leído un poco sobre la facultad, sobre su programa y sobre sus profesores. Y allí es muy importante, y el profesor Alfredo sabe esto mejor que yo, para que un programa de doctorados uno le pueda sacar el mejor provecho, es clave, es fundamental, es casi que esencial saber con quién uno lo quiere hacer. Es decir, a quién uno quiere tener como supervisor o supervisor. Entonces yo tenía como claro, llegué a la conclusión de que esta persona es como el docente con quien yo desearía hacer este programa de doctorado, en que ha trabajado, que ha escrito libros muy importantes sobre temas de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, y es quien ha escrito libros, un libro recientemente en el 2021 clave sobre el conflicto armado en Colombia, digamos. Entonces, este profesor se llama René Provot, y él ha seguido muy de cerca el Acuerdo de Paz de Colombia, escribió un libro que se llama Rebel Court, como Corte Rebelde, y donde analiza el tema de la administración de justicia en los territorios gobernados de facto por grupos armados. Entonces él hace un análisis comparativo que incluye las FARC en muchas zonas de Colombia, y esto es de la profesora Ana Arjona, quien ha escrito sobre lo que se llama democracia rebelde. Y bueno, digamos que a mí me parecía que él era una persona, es una persona inspiradora, y eso me motivó a impulsar una aplicación a McGill digamos, con bastante ahínco. Entonces, digamos, un primer paso en este proceso es saber con quién uno quiere trabajar y por qué quiere trabajar con esa persona. Y en el proceso de aplicación a McGill uno le preguntan eso o le sugieren que responda con a quién desea proponer como potencial. No te lo garantizan, pero como potencial, porque depende obviamente de qué tantos estudiantes de doctorado tenga la persona, si ese año va a estar en sabático, ¿no? Como hay muchos factores que pueden influenciar eso.
pero Sí, uno claro. puede. Ese es un elemento. Lo otro es conocer obviamente los requisitos más formales en temas del idioma. Si te piden un puntaje de TOEFL y hay que tomarlo, entonces inglés no es mi primer idioma, entonces a mí me piden un puntaje de TOEFL, entonces me preparé nuevamente, tomé mi TOEFL nuevamente y pude obtener el puntaje que necesitaba, que usualmente para doctorados, digamos, en muchas universidades, el TOEFL IBT, que creo que es como muy estándar, el puntaje va de 1 a 120, te piden usualmente en promedio 100, ¿no? Claro. Entonces siempre es bueno como Un pensar, C1. sí, para ir Más o menos seguro. un C1 del marco común europeo. Exacto, exacto. Entonces, digamos, exacto, un C1, entonces digamos que es importante como tomarse este proceso de aplicación con la seriedad que requiere y con el tiempo que se requiere, ¿no? Claro. Irlo visualizando, tener los documentos listos y muchas cosas que parecen mínimas y que pueden resultar siendo un reto son cosas como la traducción de notas. Entonces, todo este tema que hay que hacer con las universidades donde uno estudió, sobre todo en Colombia, para que las personas te emitan un certificado de notas, que parece algo sencillo, pero que te emitan un certificado de notas dirigido a tal universidad, y hay universidades que piden que ese certificado de notas sea enviado directamente por la universidad. Digamos que en Colombia no tenemos esa, Ujú. digamos, hace parte de la cultura académica, no pide su certificado de notas y lo mismo lo presenta la universidad donde va. Pero Sí, muchas universidades acá en Norteamérica te piden que ese certificado de notas sea enviado por tu universidad en Colombia, y eso representa un reto. claro. Entonces, como prepararse, y ahí toca que uno vaya y hable con personas dentro de la universidad, tener voz a voz, hablar con alguien, que la persona de control sepa para qué es, que asigne a alguien que lo haga, hasta casi redactar el mismo correo en inglés para que ellos sepan a quién hay que enviárselo. Todos estos detalles, Ajá. entonces estas aplicaciones toman tiempo porque uno tiene que tener en consideración todos estos elementos, solo como para mencionar como algunos de los más eh, destacables, ¿no? Más fundamentales para este proceso y digamos que, y bueno, y algo clave para el doctorado, y en este profesor puede, 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 puede agregar su percepción, es que es importante uno ya tener publicaciones, algún tipo de publicación, algún articulito Ujú. por aquí, algún capítulo de libro. Ujú. Si tiene un libro, pues mucho mejor, un libro académico. Pero es bueno presentarse un programa de doctorado teniendo algún tipo de publicación, porque eso ellos lo quieren ver, que tú eres una persona que tiene, digamos, la disposición académica para contribuir a la academia y que está familiarizado con los métodos de la academia, ¿no? Claro. Entonces, no es un requisito estricto, pero sí lo solicitan allí, y yo creo que, digamos, si uno está aplicando y se encuentran un par de aplicaciones que estén muy cercanas, eso puede inclinar la balanza. Claro. Entonces, Puede marcar la diferencia. sí, puede marcar la diferencia, como que es bueno que aprovechar la maestría y escribir algún artículo, y no en coautoría, escribir un artículo, trabajar en coautoría es muy importante, pero es también bueno que uno se lanza al agua, digamos, joven, que a veces uno está inseguro, haciendo una maestría o una especialización, por lanzarse al agua, aprovechar el apoyo de algún docente, colegas, y tratar de publicar algo, escribir un artículo sobre un tema que a uno le parezca relevante, y eso le sirve a uno para en el futuro, cuando quiera aplicar, digamos, a un programa de doctorado. Excelente. ¿Cómo son las clases en el doctorado? ¿Cómo es la dinámica en los procesos de formación? ¿Se trabaja seminario alemán? ¿Qué metodologías se utilizan? Sí, eso es muy interesante, y yo creo que depende mucho de la universidad. En Norteamérica depende mucho de la universidad, pero digamos que como las universidades que se conocen como Ivy League, usualmente tienen como un par de cursos, uno que se llama Metodología de la Investigación y otro que se llama, estoy hablando aquí en términos muy genéricos, como Teorías Críticas del Derecho, o Ujú. en el caso nuestro, aproximaciones críticas al derecho, ¿no? Y estos cursos lo que buscan es como fortalecer dos puntos esenciales de lo que es la vida doctoral. Uno es
el conocimiento de los métodos de investigación que se puedan utilizar, que se puedan ser aplicables para el tema que uno desea analizar. Y el otro es como ofrecerte cuáles son estos marcos teóricos que existen y que pueden quizás inspirar tu reflexión académica. Entonces, digamos que son como los dos tipos de cursos en muchas de estas universidades que se denominan, ¿no? Se reconocen como Ivy League. Pero no todas las universidades que ofrecen programas de doctorados tienen esta estructura. Y yo siempre le hago énfasis a las personas de que eso no es necesariamente parte de todos los programas de doctorado, porque muchos de ellos, muchas universidades lo ven como un ejercicio casi que individual, donde trabajas con tu profesor o tu supervisor. Sí. Y allí no tienes clases, digamos, con personas de tu corte, ¿no? Sino que vas y tomas una clase muchas veces con estudiantes de pregrado sobre un tema específico, o hablas con docentes sobre temas específicos que son relevantes para tu doctorado. En mi experiencia, tomar como clase o tener clases o espacios de formación destinados exclusivamente para los estudiantes de doctorado es fundamental. No solamente por el tema de la formación académica, sino también porque uno aprende a conocer a sus colegas y aprende de esos escenarios. Existe como una retroalimentación. Entonces, digamos que en mi caso, nosotros tuvimos clases como estudiantes de doctorado y eran clases donde se hacían reflexiones y análisis bastante profundos sobre diferentes teorías jurídicas. Entonces uno habla sobre el positivismo, el justnaturalismo, la teoría crítica racial, feminismo, como todas estas teorías que analizan o cuestionan muchas veces la hegemonía del derecho de diferentes ángulos, y eso le permite a uno realmente crecer. Y en mi caso era muy importante porque obviamente yo he sido más un practicante del derecho que un académico. Obviamente antes de hacer el doctorado yo he publicado artículos, capítulos de libros, pero digamos que eso ha sido más basado en mi experiencia laboral que necesariamente en mi experiencia puramente académica, lo cual obviamente ambos ámbitos de mi formación de mi background, de mi trayectoria se entrelazan, pero digamos que yo diría como que siempre he estado más inclinado hacia la práctica del derecho como abogado de la Comisión Interamericana o de la Jurisdicción Especial para la Paz, necesariamente como un consagrado académico, pero digamos que siempre me ha interesado la academia, entonces siempre he estado interesado en tomar cursos y luego tratar de publicar o escribir algunas reflexiones desde mi perspectiva. Entonces digamos que esta clase de doctorado para mí era muy importante para tener como una base mucho más estructuradas sobre todas estas teorías que existen, que cuestionan, que analizan el derecho desde diferentes perspectivas. Qué interesante, qué interesante. ¿Y en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu área de investigación? Muchísimas gracias, profesor Alfredo, por esa pregunta. Yo trabajo un área que es la intersección entre la justicia transicional y la justicia racial. Como muchas y muchos sabrán, en Colombia existe lo que se denomina el capítulo étnico en el acuerdo, contenido en el Acuerdo de Paz del 2016, que básicamente reconoce que factores estructurales e históricos han contribuido al impacto desproporcionado que las comunidades étnicas y raciales, tales como los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, el impacto desproporcionado que ellas han sufrido, ¿no? Como la esclavitud o la esclavización, como la colonización, han sido elementos que, aun cuando parecen lejanos, han estado muy presentes en el imaginario de las dinámicas del conflicto armado en Colombia, y que no es casualidad de que estas comunidades sean desproporcionadamente impactadas por el conflicto armado. Entonces, digamos que ese es como mi punto de partida, analizar esas realidades, pero pensarlas o reflexionar sobre estas realidades de manera mucho más amplia, no necesariamente
limitadas a la realidad colombiana, sino pensar cómo otros procesos de justicia transicional que han vivido experiencias similares han tratado de atender esas causas estructurales que atentan contra los derechos de grupos racializados. Y allí yo estoy mirando un poco la experiencia de Sudáfrica y la experiencia de Estados Unidos en lo que se reconoce como The Reconstruction Era, o la era de la reconstrucción después de la guerra civil y la evolución eh, de la esclavización, lo cual es considerado hoy en día como un proceso de justicia transicional. Entonces, digamos que busco pensar, reflexionar un poco sobre qué es lo que una sociedad muchas veces requiere para que esos procesos de justicia transicional funcionen para estas comunidades. Porque la hipótesis muchas veces de la justicia transicional es tratar de llevar a la sociedad al status quo antes de un conflicto armado, ¿no? Pero cuando uno piensa en comunidades que históricamente han sido marginadas, explotadas, el status quo antes del conflicto armado necesariamente no era una posición muy beneficiosa, ¿no? No era una posición de igualdad racial, igualdad social. Entonces, ¿cómo hacer para que llevarlos el status quo ante no sea simplemente llevarlos a una posición de vulnerabilidad? Entonces, digamos que mi reflexión doctoral parte a partir de estos elementos como de reflexión y bueno, estoy trabajando en ello. Ahorita, de hecho, aun cuando estamos hablando de Canadá, actualmente yo estoy en Sudáfrica como parte de mi doctorado. Estoy haciendo un intercambio con la Universidad de Pretoria en Sudáfrica para aprender un poco más sobre la experiencia sudafricana, la experiencia de Sudáfrica con su proceso de justicia transicional. Y bueno, y ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora para mí estar aquí y poder aprender de las complejidades y cómo la historia y lo que ocurrió en el pasado está muy relacionado con lo que se vivió casi en el presente y cómo, digamos, eso impacta lo que se construye hacia el futuro. Entonces, digamos, estoy trabajando en ello, aprendiendo de ello y bueno, vamos a ver qué resulta de allí. No, pues el tema que estás trabajando es muy interesante. Yo llevo 15 años trabajando en eso. Y a propósito de la reflexión que estás generando, el profesor Rodrigo Primi con María Paula Zafón escriben un artículo donde hablan de la, de la reparación restaurativa, ¿no? De cómo, por supuesto, devolver a las personas al statu quo o aplicar medidas de restablecimiento no tiene ningún sentido, como quiera que lo va a devolver es a la condición de miseria en la que se encontraba. Entonces, que ahí no hay ningún tipo de reparación. La reparación es más cómo yo cambio ese proyecto de vida, cómo lo modifico, cómo influyo en ese tema. Aquí hay bastante tela por cortar en relación con ese tema, medidas, por supuesto, de Justicia y Paz, de Corte Constitucional, del propio Consejo de Estado, que ha incluso retomado y referido algunas decisiones de la Corte Interamericana como propias, en la lógica del control de convencionalidad. Hay bastante material aquí en Colombia, o sea que después de Sudáfrica bien pueda aterrice en Colombia, que aquí lo recibimos para compartirle muchos de los temas que se han desarrollado aquí. Bueno, tú estuviste en Justicia y Paz, que pues ahora ya tenemos estas dos sentencias interesantes que se están desarrollando. Y ahora, precisamente en la universidad, estamos desarrollando una investigación sobre el impacto de Justicia y Paz desde el proceso de la ley 975, del proceso de los paramilitares. Allí hay unas sentencias bastante interesantes que nos pueden acercar al asunto. Entonces, pues bienvenido a esos temas, son muy, muy interesantes y estamos completamente conectados con ese asunto. Precisamente aquí ya hace como 12, 15 años creamos una cátedra en la Universidad Subcolombiana que se llama precisamente Justicia Transicional y pues de allí hemos venido reflexionando, ampliando la literatura, desarrollando los seminarios internacionales que te contaba que venimos desarrollando cada año. Entonces, no, muy, muy interesante que estés en ese tema. Nos tendrás que compartir lo de Sudáfrica, que
que también conocemos, la interesante propuesta de lo que ocurrió allí en ese proceso de reparación. Y no, felicitaciones por eso que estás haciendo, Yuri, de verdad, muy agradecido por este espacio. Hay una pregunta aquí de Lizeth Charry, dice, ¿cuál es la diferencia más curiosa del derecho de Estados Unidos al derecho de Colombia? Pregunta Ujú. Lizeth Charry dentro de las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. No, y gracias, profesor Alfredo, por compartir, digamos, esas reflexiones. Sí, Colombia, sin duda, obviamente, como colombiano, conozco un poco sobre todas las contribuciones que Colombia ha hecho al crecimiento y al desarrollo de la justicia transicional, y esas dos sentencias que usted mencionó obviamente son pioneras y hay que seguirlas escudriñando para aprender mucho más y también notar las falencias, ¿no? Así que allí hay bastante tela por cortar y yo espero que a partir de esto sigamos teniendo la posibilidad de dialogar sobre estos temas y encontrar puntos en común que permitan seguir haciendo aportes. Sobre la pregunta de Charlie, digamos que existen sus diferencias, pero también sus similitudes, ¿no? Y digamos que una diferencia muy marcada viene por lo estructural. Nosotros somos o históricamente hemos sido reconocidos como un país civilista, ¿no? La tendencia romana, francesa, de cierta manera, civilista, y en Estados Unidos digamos, una historia del derecho mucho más anglosajón, inspirada en Inglaterra. Y eso que implica que en principio, el precedente judicial en el sistema anglosajón es la piedra fundamental para el funcionamiento del sistema, ¿no? La interpretación que los jueces hacen de la norma. En el nuestro, el Congreso, digamos, el legislador, se considera como el actor fundamental en el desarrollo del derecho y que los jueces en última están, como establece el Código Civil y otras normas, están sometidos al imperio de la ley, ¿no? Que los jueces no están para crear derechos, sino solamente para aplicarlo y quizás interpretarlo. Digamos que ese es como algo transversalmente fundamental. Pero existen muchas similitudes, porque no hay nada que sea ni tan blanco ni tan negro. Entonces, ellos también tienen leyes emitidas por el Congreso que regulan la actividad judicial, ¿no? Así como nosotros. Y nosotros tenemos precedentes por nuestras altas cortes que de cierta manera limitan, expanden o hasta nulifican normas expedidas por el Congreso, ¿no? Porque son consideradas inconstitucionales. Entonces, digamos que el pilar fundamental de nuestro sistema jurídico es la Constitución, y a partir de allí, sobre todo, tribunales como la Corte Constitucional gozan de un espacio bastante importante para interpretar el derecho, ¿no? Y casi que crear derecho. Muy bien, A muy través bien. de... Bueno, te cuento que nos queda un minuto, pero quiero cerrar con este minuto, pues obviamente con un saludo aquí a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana, a la gente que nos escucha aquí en Colombia y que nos ve a través del diario de Huila y Radio Universidad Surcolombiana, pero quiero pedirte en un minuto que nos digas cuáles son los consejos que le darías a las personas que quieran estudiar a nivel internacional, así unos consejos muy prácticos. Sí, yo creo que y se sustentan en lo que ya hemos venido hablando. Uno, si uno quiere realizar estudios internacionales en un país donde sale un idioma distinto al que hablamos en Colombia, es decir, distinto al español, tratar de fortalecer las bases en ese idioma. Eso es clave. Segundo, tener buenas notas en tus estudios en Colombia. Eso es fundamental. Eso te va a abrir muchas puertas, porque a nivel internacional tú vas a competir con personas de todo el mundo. Claro. Y tus notas, tus calificaciones van a ser un punto de partida. Y yo diría que como tercero, tener una mentalidad y un espíritu aventurero para dejarte sorprender por lo que el mundo tiene para ofrecerte.
Yo creo que esos son como los tres elementos en los cuales yo resumiría. Qué interesante, Yuri. Muchas gracias de verdad. Y pues venimos hoy ya al cierre de este programa. Muy agradecidos, por supuesto, Yuri, con la oportunidad que nos das de conocerte, de que puedas explicarle a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a toda la gente que nos escucha en la Radio Universidad Surcolombiana y, por supuesto, aquí en el diario El Huila, que es nuestro principal patrocinador, pues esas recomendaciones y esa maravillosa experiencia de vida. Muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes, gracias a usted, profesor Alfredo, por tenerme aquí. Ha sido todo un honor y esperamos que podamos seguir teniendo este tipo de diálogos a futuro. Bueno, muchas gracias. Llegamos entonces al final de otro Diálogos con el Mundo. Nos vemos en 15 días.